Una vez establecida la bibliometría como ciencia a través de un concepto, se convocó el interés de los científicos por estudiar la producción bibliográfica en el mundo. Ellos determinaron unas leyes producto del análisis y estudio matemático de los datos en relación a la producción científica. Y una vez caracterizados los comportamientos en la producción científica en el mundo, se establecieron las siguientes 5 leyes. La primera es la ley de crecimiento exponencial de Derek Sola Price, quien constató que el crecimiento de la información científica se produce a un ritmo muy superior respecto de otros fenómenos sociales, pero muy similar a otros fenómenos observables en contextos naturales, como los procesos biológicos, y dicho crecimiento es tal que cada 10 o 15 años la información existente se duplica con un crecimiento exponencial, aunque esto depende en gran medida del área del conocimiento de la que se trate. A su vez, propuso varias etapas: una fase de crecimiento exponencial, propiamente dicha, en la que la tasa de crecimiento es proporcional al tamaño de la muestra, y una fase de crecimiento lineal, en la que la tasa de crecimiento es constante o independiente del tamaño del sistema. Las etapas son las siguientes: fase 1, precursores; fase 2, crecimiento exponencial; fase 3, crecimiento lineal; fase 4, colapso del campo científico. Sin embargo, no solo la literatura científica crece de forma exponencial, sino también el número de investigadores, por lo que la primera conclusión que obtuvo Price del crecimiento exponencial fue la contemporaneidad de la ciencia, expresión que refleja el fenómeno que consiste en que el número de científicos en la actualidad constituye casi el total de todos los que han existido en el pasado más los actuales, siendo el número de científicos del pasado una proporción casi irrelevante frente a este número actual. No obstante, un crecimiento exponencial no puede mantenerse hasta el infinito, es decir, ha de existir un límite llamado techo o límite de saturación admitido este límite, Price postuló que el crecimiento de la ciencia tiene una forma de curva logística. La segunda ley bibliométrica es la ley de productividad de los autores. Si bien es cierto, por ser la producción bibliográfica una actividad meramente humana, los comportamientos de los investigadores también responden a patrones comportamentales y de desempeño que fueron sintetizados en esta ley. Lotka demostró que la relación trabajo-autor sigue un comportamiento constante bajo determinadas circunstancias. Esta ley determina que, partiendo de un número de autores con un solo trabajo sobre un tema determinado, es posible predecir el número de autores con n trabajos durante la siguiente fórmula. Sin embargo, no solo se trata de analizar el número de autores de un periodo determinado, sino de localizar a los autores más productivos. Se concluye que a medida que aumente el número de trabajos, el número de autores disminuirá. Teniendo en cuenta que el conocimiento es un constructo social, la evolución de él y su obsolescencia está determinada por la modernidad teórica, tecnológica, de aplicación de métodos o procesos. En esta medida, los conocimientos tienen un tiempo de vigencia y por la contribución en masa de investigadores, países y recursos. Por lo tanto, existen áreas que llegan a su punto máximo de desarrollo y este fenómeno también influye en el comportamiento de la producción científica en el mundo. Para medir este envejecimiento, Burton y Clever idearon el concepto de semiperiodo, que se refiere al tiempo en que ha sido publicada la mitad de la literatura referenciada dentro de una disciplina científica. El semiperiodo o vida media de la literatura de las diversas ramas científicas es variable. Así, en ingeniería física es de 3 a 5 años, en química y fisiología de 7 a 8 y en matemáticas y botánica de 10 años. La cuarta ley bibliométrica es la ley de dispersión de la literatura científica. Esta ley está estrechamente relacionada al modelo que rige la forma de publicar material científico por áreas de conocimiento. Como sabemos, las revistas tienen dedicación exclusiva o pueden manejar diversos temas para publicar, hecho que determina en gran medida el comportamiento del sistema. La mayor parte de la literatura sobre leyes empíricas bibliométricas está relacionada con la ley de dispersión de Bradford. Bradford fue un bibliógrafo británico quien estableció a inicios de 1930 que menos de la mitad de los documentos científicos útiles publicados en estas están reunidos en publicaciones periódicas sobre resúmenes. Esta afirmación fue más tarde verificada por Derek o Sola Price. En cualquier año, el 35% de todos los documentos existentes no son citados del todo.
y el 49% son citados solo una vez por diferentes razones, tales como inadecuada indexación o indización y resumen y no disponibilidad. Para entender mejor esta ley, la figura y tabla dan un ejemplo ilustrativo del contenido de la ley. Habitualmente de forma gráfica se representa en una escala semilogarítmica el número acumulado de títulos por orden decreciente de citas frente al número de citas acumulado. El punto en el que la curva se transforma en una recta proyectado sobre las abscisas determina el número de títulos que forman el núcleo. En muchas ocasiones el esfuerzo de determinación exacta de las zonas de Bradford no tiene interés práctico y se calcula la dispersión clasificando las revistas de orden decreciente de frecuencias de consumo, acceso o citas y se calcula el núcleo a partir del 50% acumulado. Esta ley está estrechamente relacionada con la funcionalidad y el objeto de las palabras claves de los artículos científicos. Como podemos observar más adelante sobre el principio o ley, existen herramientas dedicadas al análisis bibliométrico. La adaptación generalizada de la ley, donde la pendiente de la línea de los datos, R es la línea de la palabra, F es la frecuencia y C es una constante. La investigación primaria mostraba una mejor relación entre los rangos centrales que los del final y el corpus debería ser al menos de 5.000 palabras para que el RF sea constante. En trabajos sobre el lenguaje natural, RF muestra un consistente crecimiento ligero según aumente R, en lugar de permanecer constante. Beinod-Maldebrot presentó una información de la ley de Zipf, provocando que esta ley administre un mejor ajuste a los datos típicos, especialmente las categorías bajas y palabras de alta frecuencia. La ley de Zipf es aplicable a un diverso rango de fenómenos, pero su uso en sistemas de información está muy limitado, porque en el presente no da más información que los conteos de frecuencia de cada palabra.